cambios profundos. Hay todo tipo de cambios, pero hay cambios que permanecen y son los cambios profundos. Y es una serie que quiero iniciar y que probablemente voy a tener que cortar o pausar en algún momento por alguna situación especial de domingo. Pero quiero estar hablando de cambios profundos y le puse por eslogan o por subtítulo: cambiando mi forma de cambiar. Digan conmigo: cambiando mi forma de cambiar. Y no aparece ahí, pero va a aparecer. Y es el primer semana de esta serie y quiero tratar, perdónenme, es algo que yo estoy aprendiendo para mi propia vida y quiero compartirla con ustedes. Dios está hablando a mi vida. Creo que todos necesitamos estar cambiando, no podemos quedarnos estancados. Y pensaba mucho en esos lugares, no hay muchos aquí, pero en Juárez había unos diques enormes que cuando llueve, para que las colonias no se inunden, están construidos especialmente para que el agua automáticamente venga y caiga a esos lugares. Son como unos represos y la forma o la construcción de esos diques permite que el agua sea absorbida y que no inunde las colonias. En cada colonia es por ley en Ciudad Juárez que cada nueva colonia o fraccionamiento tenga un dique construcción, pero a veces los diques están tapados y a veces el agua se queda por semanas ahí y empieza a oler, y creo que necesita cada vez estarse drenando el agua. Y de esa manera a veces en nuestras vidas necesitamos tú y yo estar en constante cambio. Estamos creciendo, cambia la vida, cambian las formas, cambian las estructuras. La Biblia no cambia, no cambies de leer la palabra de Dios, pero puedes ir avanzando, aprendiendo de otras cosas, de podcast ahora, de internet, de predicaciones que tenemos acceso. Puedes aprender de libros, literatura. Dios está cambiando y tú y yo necesitamos cambiar. ¿Cuántos necesitan cambiar? Nomás tú y yo y Martita, y Adriana, y David también. Los demás están bien, gloria a Dios, vámonos. Yo necesito cambiar, no sé tú. Yo necesito cambiar y creo que Dios está hablando a mi vida y quiero compartir para los que quieran cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar ahora? Eso, todos necesitamos cambios y probablemente levantaste la mano y dices: yo creo que yo estoy bien hasta ahorita, voy avanzando acelerado, si muero mañana voy a arrebatarle lugar a Pedro, a Pablo y a... Eso es bueno, estás seguro de tu salvación. Pero ¿qué es cambiar? ¿Qué es cambiar, familia? Si yo les preguntara qué es cambiar, ¿tú tienes algo definido acerca del cambio? Probablemente muchos, para decirme o para responderme qué es un cambio verdadero, probablemente yo escribí algunas razones. Para mí cambiar sería no ver pornografía en internet ya. Tal vez para algunas mujeres cambiar sería ya no comprar compulsivamente o dejar de comparar tu peso con el peso de otras mujeres. ¿Cuántos dicen amén? No digas amén, no digas amén. Para otros cambiar sería no gritar cuando estás molesto o exasperarte tan rápido. Si yo pudiera detenerme de gritar y de abrir la boca, entonces para mí eso sería un verdadero cambio. Para otros probablemente dirán: cambiar sería ya no lastimar a mi cónyuge con cualquier discusión o diferencia. Para otros cambiar sería compartir tu fe con otros porque no lo estás haciendo. Para otros cambiar sería dejar de ver tanta televisión, levantarte más temprano, a orar, a leer la Biblia, a tener un tiempo con Dios. Tal vez ahí estaría el mejor cambio de tu vida y te animo a hacerlo. Y creo que vamos a aprender a cómo cambiar desde la profundidad, cambios profundos. Para algunos también cambiar sería dejar de buscar en el alcohol satisfacer tu necesidad de paz. O dejar de buscar en el cigarro satisfacer tu necesidad o tu ansiedad. Para otros cambiar sería comenzar o iniciar a ofrendar, si lo tenías, dar generosamente a los necesitados. Ese sería un buen cambio. No sé si lo tenías ahí en tu lista, pero puedes incluirlo. Así que cada respuesta, si te fijas, tiene que ver con cambios en la conducta, una transformación en la conducta. Cada uno de estos cambios que consideramos cambios tiene que ver con una transformación, pero
¿realmente un cambio profundo será solo un cambio de conducta? Tal vez hemos creído que un cambio es dejar de hacer algo malo para empezar a hacer algo bueno, ¿sí o no? Yo necesito cambiar, necesito ya bajar de peso, necesito ya no comer tanta grasa, harinas, sodas, y ya voy a dejarlos, voy a empezar a comer saludable. Entonces consideras que ese es un cambio permanente y profundo. Pero vamos a ver y aprender hoy qué es un cambio verdadero, qué realmente necesito cambiar para cambiar. O bien, ¿qué es lo que tiene que cambiar para cambiar mi forma de ver el cambio? Estoy hablando así muy redundantemente, pero eso deseo. ¿Qué tiene que cambiar para cambiar mi forma de cambiar? Y tal vez pudieras decirme, pastor, hay tantas cosas que yo he intentado cambiar, hay tantas cosas en mi vida que yo he padecido y sufro cada vez y que me derrumban en mi vida espiritual y que tal vez tú no entenderías, pero sabes que yo entiendo también, porque aunque soy pastor, soy esposo, soy yerno de mi suegra, soy papá, soy hijo también, soy un empleado también, y yo vivo también situaciones como las tuyas, y a veces me enfrento a situaciones donde las cosas complicadas me derriban, me derrumban, pero gloria a Dios que no nos quedamos tumbados, no nos quedamos ahí en la lona, hemos aprendido con la ayuda de Dios a avanzar, y hoy estoy compartiendo esto que es importante respecto a los cambios, porque considero que tú y yo necesitamos aprender a cambiar la forma de cambiar. Digan conmigo, cambiar la forma de cambiar. Y vamos a pensar por un momento. ¿Tú crees que necesitas ser cristiano para cambiar? ¿Cuántos dicen sí? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen no? Si yo me voy a un lugar donde se profesa alguna ideología, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, que no estamos en contra de ello, pero ellos están cambiando. Conozco a un papá de un muy buen amigo mío que tiene 45 años en Alcohólicos Anónimos y es el de los más representativos en nuestra ciudad, y él tiene 45 años sin tocar ni beber una sola gota de alcohol, sin fumar, porque era un fumador así activísimo. Y tiene 45 años y él no asiste ni conoce a Cristo Jesús como su Salvador, pero ha permanecido con cambios en su vida. Entonces, ¿necesitaremos a Cristo en nuestras vidas para experimentar cambios profundos? Porque si fuera por modificación de conducta, pues probablemente todos, pero creo que Cristo Jesús quiere ir al centro o al núcleo de donde necesitamos ser transformados. Pero pareciera que cambios se producen sin la necesidad de Dios en la vida del ser humano. Y sabes, a veces pensamos en por ejemplo, los mormones. Los mormones son un modelo respecto a compartir su fe. Y uno de los cambios que hoy mencionaba es, hoy necesito compartir mi fe. Pero alguien que probablemente no conoce la salvación a través de Cristo Jesús es de los mejores iglesias, vamos a ponerle, o doctrinas que envían misioneros al mundo. Son los que más envían misioneros, y vas a ver mormones por toda la ciudad. Te has topado con unos, les has cerrado la puerta a otros, has a lo mejor tratado bien a unos y a otros no tanto, les sacas la vuelta, pero ellos son los mejores en este tipo de cambio. Un testigo de Jehová, por ejemplo, lee la Biblia con más regularidad que cualquiera de nosotros, y ellos no conocen, no creen la salvación a través de Cristo Jesús. Y sabes, tal vez ellos vivan una vida de mayor pureza, inclusive sexual, que tú y que yo. Conozco a un par de ellos. Ahora, un musulmán, por ejemplo, esos hombres, esas religiones acostumbran a orar 5 veces en el día. No sé cuántos de ustedes o yo le llegamos a los talones a un musulmán, y ellos han decidido no creer en Cristo Jesús como su Salvador, pero están produciendo cambios que aparentemente son más evidentes
y son más trascendentes que los tuyos y los míos probablemente el día de hoy. Los ateos o agnósticos también ofrendan grandes cantidades de dinero anualmente a organizaciones y probablemente tú y yo no hemos estado siendo fieles ni siquiera con la renta de nuestra casa. Le debemos a nuestro arrendador. Ahora, si cada uno de ellos puede hacer cambios en sus vidas sin Cristo, entonces esta es una de mis grandes preguntas que me lleva a este tema. ¿Para qué murió Cristo Jesús por ti y por mí? Si podemos cambiar a través de una dinámica o una disciplina, entonces ¿para qué Cristo Jesús dio su vida en la cruz? Simplemente hubiera hecho Dios algo especial, algunas disciplinas especiales para nuestras vidas, para cambiar de manera que nosotros mismos podamos hacer cambios profundos en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Jesús habló de esto. Dios a través de la historia de la Biblia ha estado hablando acerca de los cambios que Él considera profundos y los cambios que Él ama del ser humano. Y quiero hablarlo un poco, adentrándome un poquito más al tema. Dios hizo saber al pueblo de Israel que lo más importante para Él es el corazón. Muchas veces el pueblo experimentaba situaciones externas, pero había cosas mayores dentro del corazón que Dios deseaba transformar. Y quiero leer Deuteronomio, el capítulo 8, verso 2, creo que va a estar apareciendo ahí en la pantalla. Si lo tienes ahí electrónicamente, léelo. No quiero que digas que yo estoy echando mentiras. Es la Biblia la que te está hablando, solo que lo estás leyendo en la Nueva Versión Internacional. Moisés estaba recordando al pueblo de Israel, les dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. Y luego dice: así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y verías si cumplirías o no sus mandamientos. Todo lo que Dios habló, hacía y existió en el pasado era para capturar el corazón del hombre, para que el corazón del hombre le temiera y lo honrara y lo obedeciera, y esos cambios fueran cambios desde el corazón, no solo exteriores. El gran pleito de Jesús estando en la tierra era esto precisamente, y vamos a leer lo que Él buscaba y sigue buscando: corazones transformados, no solo acciones externas. Y a veces creemos que los cambios se basan simplemente en acciones externas, pero tiene que ver con las intenciones del corazón. Proverbios, el sabio Salomón, y estoy leyendo esto porque vamos a ver que desde el pasado, desde la historia, Antiguo Testamento, Dios ha estado hablando de esto. Proverbios 4:23, Salomón, a través de la inspiración del Espíritu de Dios, hablando: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. El corazón, las intenciones, deseos, motivaciones, determina el rumbo de tu vida. Y Dios desea captar el corazón. El profeta Jeremías, una más, el capítulo 17, verso 10, habla el Señor a través de su profeta y dice: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Wow. Está este Dios del pasado, ahora de nuestro presente, y el mismo Dios del futuro, cuya palabra no cambia, sigue siendo fiel, es inmovible, es inerrante, y está diciendo: sigo yo como Dios viendo las intenciones del corazón. Y Jesús lo habla también, y lo vamos a mencionar más adelante. Pero yo creo que necesitamos preguntarnos: ¿cuáles son los deseos más profundos del corazón? ¿Cuáles son tus deseos más profundos? Tal vez el cambio puede suceder, un cambio, una modificación en la conducta puede suceder, pero la intención del corazón es lo que Dios habla. Comúnmente nosotros como hombres hablamos acerca del corazón. Es que tiene muy buen corazón. Es que ese niño tiene muy buen corazón.
Y es que esa persona se ve que tiene buen corazón, es noble de corazón, pero realmente no conocemos. Tendríamos que ir a ver y analizar el fruto de su vida para determinar que ella tiene o él tiene un buen corazón. Pero sabes, Dios está atento a los deseos, a las motivaciones del corazón. Y probablemente esta es una de las preguntas más importantes para que nosotros podamos avanzar y crecer en el evangelio, en la vida cristiana. ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué no la lees? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué sirves? ¿Por qué no sirves? Y puede haber 1000 respuestas al respecto. Es que yo voy a la iglesia porque mis padres me lo inculcaron y siento que estoy siendo, infiel a la tradición de mi familia. O probablemente voy a la iglesia porque siempre que voy siento que me desahogo. O voy a la iglesia porque necesito ver a mis amigos, porque socialmente necesito estar conectado con alguien. Y todas son buenas razones. Pero Dios desea que tú y yo vengamos a la iglesia porque deseamos honrarlo, amarlo, y es una manera de expresar. Es un momento especial que como iglesia expresamos a Dios nuestro corazón y nuestro agradecimiento. Y eso se va a ver reflejado en tu actitud como iglesia. El fruto de cómo y por qué lo hacemos se ve reflejado en nuestras acciones y actitudes. ¿Por qué sirvo a otros? ¿Por qué no los sirvo? ¿Por qué me cuesta servir a otros? Ahora, ¿qué es un cambio en las acciones nada más, o un cambio superficial que no es un cambio profundo? Y pensaba en esto, imaginen esto por un momento. Vienes a la iglesia y a lo mejor van a decir, híjole, es una herejía, pero no me apedreen hasta el final, ¿ok? Vienes a la iglesia y vienes en el carro y dices, híjole, esta semana ha sido bien pesada económicamente, no tengo lana, y haces una oración en el semáforo ahí. Te agarras del carro y, Señor, no acostumbro a hacer esta oración, pero quiero pedirte perdón. Ahorita no puedo darte porque tengo un pago de colegiatura de mi hijo que va a entrar a la universidad o que va a entrar a la prepa. Y necesito hacerlo y me voy a quedar sin dinero, pero quiero prometerte algo, Señor, como pocas veces te prometo. El próximo domingo voy a dar el doble y un 10% más del doble. Ese es tú, haces un convenio con Dios, un pacto, casi le agarras la mano y te vienes feliz. Llegas a la iglesia, soy el hombre más feliz porque acabo de hablar con Dios, hice un pacto con Dios, y entras a la iglesia y estás disfrutando la alabanza, el saludo de todos en la entrada, y bien padre te la estás pasando, disfrutando de la presencia de Dios, y de repente llega el momento de las ofrendas y los diezmos y las aportaciones. Y luego tú estás decidido, Señor, yo ya hablé contigo, estoy bien, te sientas, ves el sobre, es más, te lo echas porque lo vas a dar en la siguiente. Y de repente estuviste en el grupo Conexión la semana pasada y el que está recogiendo las ofrendas es tu líder de grupo Conexión. Y acabas de hablar en el grupo Conexión de dar generosamente aún de lo poco que tenemos, de que creamos a Dios, que Él es nuestro proveedor. Y ahí viene el líder pasando con la cajita. Y dices, no manches, traigo 10 varos aquí, 15, los voy a echar para que no diga. Y es más, lo echas en el sobre para que se vea más grande. Perdónenme, quise hacer algo real de la vida diaria, ¿no? Y viene y echas el sobre. Y dar la ofrenda es bueno, dar aportaciones es bueno, porque esto no sucede solo. Hay que pagar, tú y yo pagamos, tú y yo invertimos, tú y yo bendecimos a la gente. Hay familias que podemos apoyar, hay situaciones que podemos enfrentar porque tú y yo damos, y este es nuestro compromiso con Dios. Y eso es bueno, pero ¿cuál fue la motivación detrás de esto? ¿Por qué lo hiciste? ¿Será que cambiaste en un momento? Sí, todos dirían, sí cambió, mira, dio la ofrenda. Pero sabes que en el interior hubo algo mayor de por qué tú diste. Y era para que el líder no te viera que no dabas. No era Dios y tu convenio y tu compromiso con Dios, era que no me viera que no doy porque va a pensar mal de mí, me va a juzgar mal. Y sabes que aunque pareciera anticristiano o antibíblico o antipredicación,
el que tú no hubieras dado hubiera sido correcto. Porque estarías diciendo, Señor, no me importa que él o ella piense mal de mí. Yo establecí un compromiso contigo y probablemente ellos van a decir que no soy un dador alegre, que no soy generoso, que no me importa que la iglesia se pague lo que sea y yo no doy nada. No me importa que piensen eso porque yo sé, Señor, y tú y yo conocemos que yo soy alguien generoso. Y no te importa, pero la situación es que lo diste porque tuviste temor a el que dirán. Porque pensaste más en ti que en tu situación con Dios. Porque pensaste más en tu valor que en el valor que Dios tenía. Y es una situación muy simple. Ahora, quiero ir a otra situación. Otro ejemplo. Imagínate un joven universitario. Él cada fin de semana sale de fiesta, va, conquista a las chavas, porque considera que el conquistar cada fin de semana a una chava, llevarla a su casa o a la cama, es la manera en que él puede ser alguien famoso. Y ni siquiera lo hace por necesidad de sexo, sino lo hace solo por ser reconocido, por ser valorado, por ser considerado de los más famosos de la universidad. Pero de repente alguien, una de esas chavas, le habla de Dios, le presenta el evangelio, él entrega su vida a Jesús y su vida cambia así, transformada de un momento a otro. Y de repente él empieza a asistir a la iglesia con regularidad, empieza a conocer a Dios, se involucra en el servicio, en las actividades sociales de la iglesia, dentro, fuera, y empieza a crecer, estudia la Biblia, y en muy pocos meses él ahora está predicando el evangelio. Su motivación es que todos conozcan, su motivación es que seguir siendo este hombre reconocido. Y a lo mejor hubo un cambio en la situación. Y si yo te preguntara, ¿crees que él cambió? Y tú vas a decir, él cambió, indudablemente es otra persona. Pero si yo me voy a los más profundos deseos de su corazón, probablemente va a empatar esta necesidad de reconocimiento, porque en su casa nadie lo afirmó, lo reconoció, y hoy solamente se ha puesto el nombre de Cristo sobre él, pero siguen siendo las mismas motivaciones. Él sigue deseando reconocimiento y quiere ser el mejor de toda la generación. Y eso es bueno. No me malentiendan, familia. Pero quiero ir a las intenciones del corazón. A veces nosotros vivimos vidas que sí aparentemente están cambiando, pero la motivación en el interior es la que probablemente no ha cambiado. Y es la que Jesús desea cambiar. Él desea que a través de su palabra tú y yo podamos ser transformados desde adentro hacia afuera. En 1 Samuel, Dios le habló a Samuel cuando iba a ungir a David en el capítulo 16, verso 7, y lo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Y Dios le da una advertencia que queda para nosotros y para nuestras generaciones. Dice: pero el Señor dijo a Samuel, cuando Samuel había visto uno de los hijos de Isaí, dice: este sin duda es el hombre que Dios ha designado, porque envió Dios a Samuel, al profeta, a ungir al próximo rey. Ya no era Saúl, ya iba a ser otro rey, y iba a ser de la familia de Isaí. Entonces va Samuel y dice: este vato que viene alto, guapo, así como el pastor, ese va a ser. Alto ni guapo, ¿no? Y esto habla el Señor a su corazón. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón. Y sabes, cada vez, en cada circunstancia de nuestras vidas, el Señor desea transformar el corazón. ¿Qué es ser transformados desde el corazón? Es entender que Dios desea y necesita ser el principal en nuestras vidas. Es que Él necesita ser
creciente en nuestras vidas, crecer más y que tú y yo podamos ser los más pequeños. Que entre más tú y yo no nos veamos en la ecuación y Él pueda ser el que se vea en nuestras vidas, entonces lo estamos haciendo bien. Estamos viviendo, siendo transformados desde el corazón. Él desea ser el primero en nuestras vidas. Y sabes, Jesús también habló acerca de esto en una situación con sus discípulos, con las multitudes, y había personas fariseas en ese lugar. Y hablando acerca de el amor al dinero, que no se puede servir a Dios y a las riquezas, Jesús dice en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, verso 15, dice: y Jesús les dijo, obvio a los fariseos, ustedes solo son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Jesús estaba observando siempre la intención del corazón. Y siempre estaba a los fariseos, eran los que más duro les daba, a los que pretendían conocer la Biblia, pero que no habían sido cambiados desde adentro. Había tantas normas cumpliéndose en sus vidas, pero el corazón seguía sin ser transformado. Había envidia, orgullo, soberbia, había poder, éxito gobernando sus vidas cuando Dios deseaba transformar sus vidas. Cuando Dios mira al ser humano, no se enfoca tanto en lo que hace, sino más bien en por qué lo hace. Y hay una ilustración que pensaba. Un árbol, por ejemplo. Un árbol tú lo ves frondoso en la parte de arriba, ves de donde está sembrado, a lo mejor un sembradío de árboles frutales maravillosos, bonitos, a lo mejor hasta una palma o un yucateco, un árbol grande, y los ves hasta un árbol de mango. Y lo ves grande, fructífero, hermoso por la tierra y por el agua que sucede ahí a su alrededor. Pero realmente, si tú ves en el fondo, vas a ver que la mayor parte del cuerpo de ese árbol está bajo la tierra. Son las raíces profundas, y a veces nosotros en nuestras actitudes e intenciones y motivaciones somos hermosos por fuera, y probablemente nos hemos estado viendo y analizado nosotros mismos y diciendo: es que soy bueno, es que hago las cosas bien, es que Dios me ha bendecido, es que soy tan carismático, es que tengo tantos amigos, pero realmente no hemos visto lo que está debajo de nuestro árbol. Hay tantas ramificaciones que es lo que Dios está hablando a su pueblo, y Jesús desea transformar en nuestras vidas las reales motivaciones de nuestro corazón. Esas raíces profundas que nos llevan a pensar, que nos llevan a actuar, que nos llevan a decir cosas, que nos llevan a lastimar, que nos llevan a sentir envidia, que nos llevan a sentir rencor, que nos llevan a reprimirnos a veces de darnos a los demás. Corazones e intenciones que están más profundo que lo que realmente podemos dar a conocer en nuestras vidas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué sirvo? ¿Por qué quiero un trabajo mejor? ¿Por qué deseo cambiar? ¿Por qué me molesto con mi pareja? Sabes, Jesús en el Sermón del Monte habló acerca de esto en el capítulo 6 de Mateo. Y en el capítulo 6, si tú lo lees, y probablemente lo has leído, vas a ver que Jesús está hablando acerca de el dar a los demás, de dar generosamente, acerca de la oración. Ahí viene el Padre Nuestro también. Y también está hablando acerca de el ayuno. Y hay muchas preguntas que surgen ahí, pero sabes que si tú lo lees con detenimiento, te vas a dar cuenta que Jesús no solo está enseñando, es más, el objetivo principal de ese capítulo no es ni siquiera hablar de la ofrenda, no es hablar de la oración, ni siquiera hablar del ayuno. Jesús hace un parteaguas en el capítulo 6 y verso 1, y quiero que lo leamos juntos. Y creo que ahí define lo que Él quiere hablar a sus discípulos. Les dice: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está
en los cielos. Y luego cada vez que habla del dar generosamente, les dice: hey, cuídense de que su mano derecha no se entere de lo que hace su mano izquierda. Hey, cuando oren, no pidan como los demás, sino en su lugar secreto. Cuando ayunen, que no sean conocidos. El centro más importante de lo que Jesús está atendiendo en sus seguidores es la intención del corazón. Es la intención del corazón. Iglesia, ¿cuál es la motivación de tu corazón? ¿Cuál es el foco, el centro de lo que tú eres y de lo que haces? Jesús no está hablando de la necesidad de ofrendar, está llamando a reflexionar la motivación que nos lleva a ofrendar. Jesús no está hablando de la oración, sino de entender qué nos lleva a orar. Jesús no está hablando solo del ayuno, sino cómo estamos haciéndolo. ¿Cuál es la intención detrás de todo? Y esto es lo que su corazón desea y que lleva a nuestras vidas a ser transformados desde el corazón. Iglesia, creo que delante del único que conoce nuestras vidas no podemos aparentar. A veces a mí me dicen: oye, ¿tú eres el pastor de la iglesia? Sí. Es que nunca me imaginé. Y sé que no pareces. Ni pareceré en mi vida, porque deseo que los cambios de mi vida sean los cambios del corazón. Yo puedo ponerme una corbata, es más, trabajé de corbata muchos años. Puedo hablar el lenguaje de la iglesia y pregúntale a mis amigos. Gloria a Dios, hermanos, Dios me los bendiga, la gracia y el favor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendecidos y en victoria, quiero que se vayan. Y no me estoy burlando, pero ¿sabes qué Dios desea? Desea que seas tú siendo transformado desde adentro. Dale un aplauso a Dios. Pensaba mucho en este tema y pensaba y meditaba en mi propia vida, en la iglesia, en nuestra trayectoria conociendo a Dios, y de repente me daba pena porque cambios que deberían haber sucedido hace mucho tiempo, hoy apenas Dios está así iniciando en mi vida, y yo le decía: perdón, Señor, porque nuestro deseo es ser transformados, pero a veces no hemos conocido tu palabra y tu palabra lo habla, y deseo realmente ser cambiado, no por lo que la gente determine quién yo soy, sino que tú realmente seas honrado y bendecido por mi vida, y que tú seas el modelo del cambio para mí. Y no voy a cambiar ni marchar al paso que la gente desea que yo dé. Oye, pastor, ponte una corbata para que parezcas, ponte unos zapatos más altos para que te veas de la altura de los grandes hombres de la ciudad. Imagínate, estoy en Sonora. Yo vengo de familia de Sinaloa y de Durango, entonces son chaparritos, pues. Si fuera de Sonora estuviera así como Ariel, más alto, pero mi hijo me hace justicia. Dios es bueno. Ya ven cómo Dios es bueno. Y sabes, al leer esta parte de el Sermón del Monte en Mateo 6, nos damos cuenta que podemos estar haciendo cosas espirituales sin ser realmente hombres espirituales. Tú puedes estar orando, puedes estar clamando, puedes ser el mejor lector de la Biblia. Es más, cuando voy a tu casa a visitarte, tienes la Biblia abierta ahí en Romanos, que es lo que estamos viendo en la semana, y me das una extensa explicación de Romanos, y eso es bueno. Pero probablemente si yo voy y pregunto a tu esposa y a tus hijos cómo tú eres, lo menos que refleja es la Biblia. ¿Y sabes qué? Dios a través de la Biblia le dijo a su pueblo: ¿saben qué? Gracias porque hacen sacrificios, gracias porque hacen todo lo que hacen, bailan, gritan, celebran, pero ¿saben qué? Estoy cansado de sus sacrificios. Deseo cambios profundos,
cambios que me honren a mí y no solo de los dientes para afuera. Y creo que eso es para nosotros hoy. Dios desea transformar nuestras vidas. Y sabes, hay una parábola que Jesús habló para ilustrar esto que estamos hablando, y es la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Muchos la conocen. Llegaron dos hombres al templo a orar. Está Jesús hablando de esto. Era un fariseo, conocedor de la palabra, y lo traigo aquí en Lucas 18. Y dice, el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo se pone de pie, apartado de los demás, haciendo la siguiente oración: te agradezco, Dios, porque no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Gloria a Dios. Ya estoy listo que me lleves. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. El cobrador de impuestos era un pecador reconocido de mala fama. Nadie lo quería, el pueblo judío los odiaba. Ellos se van a ir delante al infierno y eran lo peor. Y ellos sabían que eran odiados por los judíos. Y este cobrador de impuestos se quedó a la distancia. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho y en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Jesús hace esta afirmación y dice: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Es Jesús hablando. Es Jesús hablando del cambio en el corazón. Uno reconocía que necesitaba a Dios por la maldad de su corazón y por ser un pecador. Y Jesús está afirmando, él mismo contó esta parábola. Pero dice, aquel que se consideraba justo, que cumplía todas las normas, que él a sí mismo se veía casi perfecto, era el que no regresó justificado por su pecado. Porque el mayor pecado era no reconocer su necesidad de Dios. Cambios profundos necesitan estar sucediendo en nuestras vidas, porque si no, hemos estado fallando. Hemos estado solo viendo lo externo y lo que sí hacemos, y juzgando probablemente a nuestro alrededor, tal vez a tu suegra, tal vez a tus abuelos, tal vez a tus tíos que necesitan a Dios, por eso están como están, tal vez a tu esposo, tal vez a tus hijos. Pero ¿sabes qué? Dios desea que tú y yo vayamos a Él, y que como el cobrador de impuestos llegamos reconociendo que nosotros somos los más grandes pecadores, pero agradecidos porque Él puede justificarnos, y a la vez es quien nos permite ser bendición para otros. Probablemente otra de las preguntas es: ¿qué es lo que más amo? ¿Por qué lo hago? ¿Y qué es lo que realmente amo? Tal vez amo o necesito aprobación o encontrar mi identidad. Alguien, un gran autor de libros, habló acerca de la identidad y dice: los seres humanos siempre están buscando algún tipo de identidad. Hay solamente 2 lugares donde buscar. O buscarás obtener tu identidad de manera vertical, en quien tú eres en Cristo, o la intentarás buscar horizontalmente en situaciones, experiencias o relaciones en tu vida diaria. Y quiero terminar con esto, y vamos a continuar. Ni siquiera te preocupes y te invito a no quedarte en casa los próximos domingos. Pero los hombres más consagrados, los 11 hombres que consideraríamos más cercanos a Jesús, viviendo cerca de Él, escuchándolo, aprendiendo de Él, y que consideraríamos son esos que serían los infalibles, batallaron con esta situación. Batallaron con una situación de cambio profundo en el corazón.
Antes de ir al cielo, Jesús, de partir de esta tierra, hablaba con ellos acerca de su partida, y ellos aprovecharon, y quiero leerlo en Marcos capítulo 10, 41 al 45. Son Santiago y Juan buscando un lugar de honor cuando Jesús ya partiera al cielo, y le dijeron: hey, Señor, ¿podemos, mi hermano y yo, poder estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando tú estés en el reino de los cielos? Jesús, siento que está un poco ahí frustrado. Después de 3 años yo con ustedes enseñándoles a servir y la humildad ante todo, y que Dios ama el corazón humilde, de repente están y tienen la oportunidad de ellos dos de a lo mejor apartarse con Jesús, y le dice: hey, Jesús, aquí a la sorda, ¿habrá chance de que cuando tú llegues al cielo estemos mi hermano y yo, uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Y Jesús habla con todos y les dice: antes, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Ya nos quisieron ganar con el mandado. Y pareciera que esta situación afecta demasiado a aquellos que servimos a Dios en alguna área, que caminamos o pretendemos estar más cerca. Somos que los más hipersensibles o predispuestos a este tipo de situaciones. Y me imagino que Pedro, él se lanzaba porque no iba a haber nadie mejor que yo entre los 12 discípulos, y si Jesús tiene que decidir sobre uno, quiero ser yo. Y Señor, mándame que yo camine, porque quiero ser el que esté escrito en la Biblia que caminó, ¿no? Porque buscaba algo de lugar, poder, necesidad profunda, motivaciones del corazón. Y luego está Jesús entendiendo la realidad del corazón del hombre, y dice: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes, Iglesia Casa Norte, será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre, Cristo Jesús, iglesia. ¿Sabes qué? Siento que la vida cristiana nunca se ha tratado de cuántos tú ganas. Decía un gran pensador, aún en una clase, me acuerdo que lo leí en un libro, Spurgeon, en una clase a sus alumnos, les dice: hey, cuando ustedes se gradúen de teología, nunca prediquen el evangelio para ganar sus almas. Y dice uno de los estudiantes, dice: nunca entendí quién tontamente va a predicar el evangelio para ganar sus propias almas. Pero ¿sabes qué? Hoy seguimos viviendo lo mismo. Predicamos el evangelio porque consideramos que eso es lo que nos va a llevar a una posición con Dios, que eso nos va a llevar a estar bien con Dios, que eso es lo que Él llamó y es un esfuerzo personal y voy a darlo con todo. Y sí, es correcto, pero la motivación probablemente del corazón es tener un lugar mayor, es ser reconocido por los demás como que eres el mejor predicador. Pero ¿sabes qué? Jesús nunca pidió que los demás fueran solamente a predicar el evangelio como una comisión, sino primero les enseñó a las intenciones del corazón. ¿Cuál es tu intención a predicar el evangelio? Y estoy convencido, iglesia, y otra vez lo menciono, Dios va a hacer algo grande cuando tú y yo empecemos a servir a los demás. Cuando tú y yo tomemos el lugar más pequeño en la fila. Cuando tú y yo decidamos servir desde lo profundo del corazón a los demás, y no solo como una actitud externa, como un rasgo externo, sino que realmente en el corazón he decidido honrar al Señor y dar un lugar especial a mi familia y a mis hermanos. Eso
creo que es el corazón de Dios para los cambios que Él desea hacer en tu vida. Cambios profundos. El reconocimiento, el poder, la gloria, el estatus, mi identidad no radica en el corazón de hacer las cosas, en el corazón de acciones externas. Radica en la gloria de Cristo Jesús sobre nuestras vidas, en que Él sea glorificado. Ahí está nuestro honor, ahí está el honor de tu vida, ahí está el mayor placer de tu vida, ahí está el gozo, la permanencia, la victoria, el poder llegar un día delante de Dios y decirle: mi corazón te pertenece. Por eso así peleé la batalla. Entonces, ¿qué es un cambio superficial? Es aquel donde cambia mi comportamiento externo sin que cambien los deseos más profundos de mi corazón. Es un cambio donde dejo de hacer cosas malas y comienzo a hacer cosas buenas, pero donde consciente o inconscientemente todavía me sigo amando a mí mismo. Y creo que Pablo en Gálatas capítulo 2 verso 20 escribió algo que considero es experimentar un cambio profundo. Y él dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y no se jactó de tanto evangelio, sino que reconoció que todo lo que hoy había, que todo lo que probablemente había logrado para muchos, todo radicaba en que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en su nombre. Depende de Él, es por Él y para Él. Qué cambios profundos, iglesia. Te invito a cerrar los ojos para terminar. Hay tanto que aprender acerca de lo que Dios desea transformar en nuestras vidas. Que no seamos ya nosotros los más importantes, ni que sean nuestras propias metas, sino que sea Cristo Jesús, sus propósitos, sus metas, su pasión, su comisión, a través de corazones transformados. ¿Qué es lo que necesitas ser transformado? ¿Cuáles son los cambios profundos que necesitas como yo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo es quien vive en mí. Que tú y yo podamos decir: porque ya no vivo yo, mi vida ha sido crucificada con Cristo. Ahora Él vive para siempre. Y Él desea cambiar tu corazón. Yo no sé si hay envidia aún, si hay orgullo, si hay falta de confianza, si hay apatía o pereza, si hay religión, si hay crítica, si hay juicio o murmuración. Pero Él desea hacer cambios profundos que sean evidentes desde adentro hacia afuera. Señor, hoy pedimos cambios profundos para tu iglesia, en mi vida personal y para cada uno de los que hoy están aquí, Señor. Gracias por tu palabra que nos habla, Señor, y nos confronta, porque lo que tú amas, Señor, son los cambios desde el corazón, Señor, porque del corazón, el corazón determina el rumbo de nuestras vidas, Señor. Permite que podamos ser transformados desde adentro hacia afuera, desde las motivaciones a las acciones, Señor, y no al revés, de acciones, Señor, hacia adentro, porque lo estaríamos haciendo mal, Señor. Habla a tu iglesia, que podamos irnos a casa, Señor, hoy con esto en el corazón. ¿Qué es lo que tú deseas